Bien, vamos a empezar ahora sí, ¿no? Buenas noches, jóvenes, y bienvenidos a su clase del 16 de junio del 2022. Esta es su clase de didáctica de la química. Y nosotros ya hemos estado en la clase anterior conversando sobre la didáctica general. Veíamos que en realidad tenía algunos ejes con los cuales había relación, ¿no? Como por ejemplo el tema cultural, como por ejemplo el tema tecnológico, estaba también el tema de justamente la parte técnica, ¿no? Y todo esto ayudaba a mejorar el aprendizaje. De la última clase yo ya dejé subido una tarea y un link que le envié a Billy. Por favor, confirme, Billy, si ya revisó en su correo ese link que le envié para que le distribuya a los compañeros. Buenas noches, Máster. Sí, yo vi el correo, le envié al grupo el link, también hice saber que hay una tarea también. Muchísimas gracias, Billy. Entonces, también está ya subido a la plataforma, o sea que si Billy envió ese link, también las personas lo pueden encontrar en la plataforma, en el campus virtual. Entonces, por favor, revisen ese PDF. De hecho, de todo el capítulo 1 saldrán 10 preguntas para el examen. Es necesario que ustedes lean y también vimos lo que era el modelo global y el modelo local. Estuvimos haciendo un análisis de las situaciones macro, meso y micro. Ahora hacemos por un momento un paréntesis a esa parte para avanzar con la parte de química como tal. Entonces, en la noche de hoy vamos a revisar lo que son compuestos binarios y las nomenclaturas para ir avanzando con el tema de la química. Entonces, los cuerpos binarios en general, o los compuestos binarios, son de dos tipos, los oxigenados y los hidrogenados. Entonces, los oxigenados, a su vez, me van a dar otros compuestos, como por ejemplo, óxidos o anhídridos. Cuando se suma un oxígeno, yo encuentro también la formación de los peróxidos. Vamos a ponerlo. Y el tercer grupo que son los óxidos. Y estos óxidos pueden ser básicos, pueden ser neutros y pueden ser sólidos. Todo esto le corresponde a los compuestos oxigenados. Por otro lado, los hidrogenados pueden dar lugar
o dan lugar a los hidrácidos. A los hidruros. Y a los compuestos especiales. Entonces, este es el panorama o el orden en el cual vamos a estar revisando nosotros la formulación. Empezaremos con los compuestos oxigenados. Y primero hablaremos de los anhídridos. Luego hablaremos de los peróxidos y de los óxidos básicos neutros y salinos. Posteriormente entraremos a los compuestos binarios hidrogenados. Y veremos los hidrácidos, los hidruros y los compuestos especiales. Vámonos con los tipos de nomenclatura. Por favor, confirmen si ya notaron o si ya se puede borrar la pizarra. Gloria Castillo, por favor, confirme si es posible borrar la pizarra. Confirmado, Máster. Sí, Máster, ya igual le tomé captura para enviárselo a mis compañeros en el grupo. Ya, muchísimas gracias, señor Cabrera. Vamos revisando el tema de tipos de nomenclatura. Entonces tenemos tres tipos de nomenclatura. La clásica o la tradicional, la de stock y la sistemática. Clásica, stock y la sistemática. Estos son los tres tipos de nomenclatura. Entonces vamos empezando por la clásica, ¿no? La clásica se refiere al nombre o a la combinación de las dos palabras que identifican el compuesto. Entonces, la razón de ser esas dos palabras es dar a conocer la función química o los componentes químicos que lo constituyen.
Es necesario también usar prefijos y sufijos cuando nosotros hacemos esta combinación de las dos palabras. Entonces, por ejemplo, anhidrido sulfuroso. Por el tema de nomenclaturas, solo me voy a dedicar a colocar el compuesto directamente. No voy a explicar de dónde se originó porque ya vamos a tener toda un conjunto de sesiones de clase para ir revisando cómo se forman los anhidridos, cómo se forman los óxidos. Por ahora es solo identificar los tipos de nomenclatura. Entonces, la característica de la nomenclatura clásica es decir, el tipo de compuesto. Lo voy a subrayar de verde o de rojo. Entonces, el tipo de compuesto es anhidrido. Habíamos hablado o habíamos hecho un cuadro sinóptico en el cual decíamos que había compuestos oxigenados y había otros compuestos que son hidrogenados. Entonces, ahí tenemos el tipo de compuesto. Unos son anhidridos, otros pueden ser peróxidos, otros pueden ser óxidos básicos, óxidos neutros. Eso va en la primera parte de la nomenclatura. Otros pueden ser hidruros, otros pueden ser hidrácidos, otros pueden ser ácidos. La conclusión última es que esto se corresponde al tipo de compuesto. Y la siguiente parte, al elemento base con el cual se está trabajando. Entonces, esto como tal se le llama nomenclatura clásica. Y claro, ahí ya tengo la fórmula del anhidrido sulfuroso. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Cuando usted le solicite o le dé la fórmula, le puede decir que escriba la nomenclatura clásica de esta fórmula. Y usted lo que tiene que escribir es anhidrido sulfuroso. Nada más. Aquí hay otro detalle y se habla de que se debe de usar prefijos, sufijos. Porque recordará que las familias o los grupos, según las valencias, pudieran ser tipo oso, pico y perico. Entonces, en la nomenclatura clásica, aquí usted encuentra los sufijos. Por ejemplo, en este caso, yo tengo el oso. Esto identifica a la valencia con la cual está trabajando el azufre. Entonces, es de carácter obligatorio que en la estructura clásica participe esta terminación, ese sufijo. Vamos con la siguiente nomenclatura. Es la nomenclatura de Stowe.
Ya te lo olor a la gasolina, te llaman. ¿Qué tú eres ahí? La nomenclatura de stock consiste en que al final del nombre de compuesto se coloca entre paréntesis la valencia con la que trabajó en un número romano. Pero la forma de describir al compuesto también obedece a una estructura. Entonces, por ejemplo, óxido de fósforo 7. Nuevamente, usted encuentra en la primera parte el tipo de compuesto. Óxido. El tipo de compuesto. Luego, encuentra el elemento. Pero muy importante comentario. Está el elemento puro. No va aquí a añadir los prefijos ni los sufijos. Aquí es el elemento como tal. Óxido de fósforo. Y en reemplazo del sufijo y del prefijo oso, ico, hipooso, perico, usted va a colocar en números romanos la valencia con la que trabajó. Entonces se sabe que esto es valencia 7. Ya no tiene usted la necesidad aquí de colocar óxido fosfórico, óxido fosforoso, no. Usted va al final, entre paréntesis y en números romanos, va a colocar la valencia. ¿Cuál es la fórmula de este óxido de fósforo? P2O7. Otro ejemplo puede ser óxido de cloro 5. Entonces, ¿qué es lo que sabemos ahí? Que el cloro ha trabajado con valencia 5. Veamos otro ejemplo. Óxido de cloro 5. Entonces es Cl2O5. Vamos identificando los componentes de esa forma de nombrar al compuesto. Óxido es el tipo de compuesto. El cloro es el elemento como tal. Y el 5 finalmente es la valencia.
¿Cuál es la fórmula? Cl2O5. ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿O algo que no haya quedado claro? No, Miss. Bien, sigamos entonces. Voy a borrar la pizarra. Un minuto para copiar. Los que quieran copiar. Entonces, Miss, en esta nomenclatura store no se ponen los sufijos ni los prefijos, ¿verdad? Correcto. No se Ya, pone. listo. ¿Por qué? Porque al final entre paréntesis va la valencia con la que trabajó. Que son los números romanos. Exacto. Como que se sobreentiende entonces. Así es. Y ahora sí voy a borrar. Vamos con el nombre sistemático y UPAD. Entonces, esta forma de nombrar el compuesto es un poquito más compleja porque indica la naturaleza del compuesto, pero además va a tener la propiedad de indicar las proporciones de los constituyentes de la sustancia. Y está formado también de unos prefijos griegos, que ya los habremos visto en algún momento. Por ejemplo, cuando es 1, ya les voy a anotar inclusive. El 1 es el mono, el 2 es el di, el 3 es el tri, el 4 el tetra, el 5 el penta, el 6 hexa, el 7 hecta, el 8 o, el 9 no, y el 10 deca. Voy a anotarlo en un costado para siempre recordar. Mono 1, tri 2, tri 3, tetra 4, 5 penta, 6 hexa, 7 hecta, 8 o, 9 no, 10 deca. Entonces, por ejemplo, hecta óxido de difósforo. Hecta es 7. Hecta óxido de difósforo. ¿Qué sucede ahí? La fórmula como tal
era P2O7. Este es el resultado de la formulación. Y entonces, la nomenclatura sistemática lo que busca es nombrar las partes de los componentes de dicha fórmula. Y se les antecede o se usa el prefijo, que es lo que ha anotado en la parte, para mí, la parte izquierda, porque hay que identificar cuántas partes de ese elemento lo componen en la fórmula. Como por ejemplo, el fósforo tiene 2, entonces eso es la explicación por la cual aquí se le ha colocado el di, fósforo, y el nombre del elemento en su estado natural. Mucho ojo, no se ha usado la valencia con la cual él trabajó originalmente, no se ha usado él. De hecho, tampoco se va a usar. La razón de ser de la nomenclatura sistemática de UPAC es que se identifiquen en qué proporciones quedaron los elementos al final de todo. Nuevamente la señorita María Elena Bajaña está entrando tarde a la clase. En el caso de la primera parte, ahí está. ¿Pero por qué aparece el esta? Porque hay 7 componentes del oxígeno. Señorita María Elena Bajaña, es la segunda vez que usted entra tarde a la clase. Ya Máster, buenas noches. Yo no entré tarde, solamente que el Zoom me botó, entonces yo entré a la primera hora. el Cristian de Rosario también está entrando. Yo entré a las 8:05, Máster, solamente que el Zoom me botó y por eso le voy a ingresar, pero ella ya había ingresado. Bueno, yo, como les expliqué, personas que entren tarde consecutivamente, yo no les voy a dar paso, porque ya hemos avanzado y ya se han perdido buena parte de la explicación. No, Máster, yo ingresé ya le digo, desde las 8:15, solamente que el Zoom me botó y volví a ingresar, pero ahí yo ya estaba en la clase. No se preocupe, que no he entrado tarde. Ya, entonces, este le corresponde, decíamos, al oxígeno. Por ese motivo, entra el prefijo extra, hay 7 partes de oxígeno en esta forma. Y óxido como tal es la función de compuesto. Esta es la función de compuesto. O el tipo de compuesto. Entonces, la nomenclatura IUPAC empieza con la función. Y como la función es o está basada en un compuesto oxigenado, entonces empieza con óxido. Pero tenemos que ponerle como prefijo cuántas partes de oxígeno le corresponden. 7. De elemento fósforo. Pero considerando que el resultado de la formulación tiene P2, entonces ese 2 le corresponde di. Y le anteponemos la palabra di.
Veamos otro ejemplo. ¿Me pueden dar CL2 o 5? Nuevamente, ¿cuál es la función de esta fórmula? Es otro óxido. Entonces empiezan con la palabra óxido. Pero, ¿cuántos oxígenos tiene? Tiene 5. Por lo tanto, le corresponde la palabra penta. Penta, óxido de cloro. Pero ¿cuántas partes de cloro tiene? Tiene 2. Dicloro. Y entonces voy acá a mi tabla y el 2 le corresponde al prefijo di. Esa es mi nomenclatura sistemática o también conocida como IUPAC. Y ahí tienen ustedes las 3 formas de redactar el nombre del compuesto. De manera sistemática, la nomenclatura stop y la nomenclatura clásica. Son 3 formas de poder redactar. Bien, vamos a los tipos de formas. ¿Cuántos tipos de fórmula hay? Entonces hay la fórmula condensada y la fórmula desarrollada y estructurada. La fórmula condensada, o también conocida como fórmula molecular, indica directamente la proporción de los átomos del compuesto. Entonces, por ejemplo, voy a usar una nomenclatura clásica y tengo anhidrido no. Esta forma de nombrarlo ya sabemos que es nomenclatura clásica. Pero la representación de 2 o 5, a esto es a lo que lo llamo fórmula condensada. Esta es mi fórmula condensada. También hay otra forma de expresar la fórmula, y es la desarrollada o estructural. Hay como dicen las dos palabras. De mi fórmula condensada, voy a trabajar la fórmula desarrollada.
Y voy a trabajarlo con enlaces representados por líneas rectas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos bromos hay aquí en esta fórmula? Y le vamos a pedir que nos diga Nayeli Dueñas. ¿Cuántos bromos hay en la fórmula condensada? 2, máster. 2. Entonces, por lo tanto, en la estructural voy a colocar los 2 bromos. ¿Y cuántos oxígenos voy a tener ahí, Stephanie Gutiérrez? Stephanie Gutiérrez, repórtese, por favor. 5 oxígenos más. Correcto, gracias, Marilén. Entonces, los 5 voy a repartirlos para estos 2 bromos. 2 queda para cada uno. Y hay un quinto que lo van a compartir. Entonces, aquí hay que recordar lo siguiente. El hidrógeno normalmente siempre va a tener un enlace. Pero el oxígeno siempre va a tener 2 enlaces. Eso no lo olvide nunca. Por lo tanto, Master, disculpe que le interrumpa. Usted dijo que sobre el hidrógeno y el oxígeno, ayúdeme con esa parte que no la escuché. los hidrógenos, por eso lo dibujé acá, siempre van a tener un solo enlace. Y el oxígeno va a tener 2 enlaces. Entonces, para la fórmula desarrollada, yo voy a trabajar con 5 oxígenos, porque la fórmula me lo está pidiendo, o 5. Entonces, este oxígeno va directamente enlazado con el bromo. Y voy a darle a él los 2 enlaces. Lo mismo va a suceder con el otro oxígeno. El bromo, el segundo bromo, también va a tener 2 oxígenos. El problema es este oxígeno que tendrán que compartirlo. Entonces, como lo van a compartir, los 2 enlaces de ese oxígeno se van a abrir. Entonces, un enlace se irá al bromo y el otro enlace se irá al otro bromo. ¿Qué significa esto? Que este oxígeno que van ellos a compartir se convierte en un nexo de la estructura completa. Ahí yo conecto el bromo, los 2 bromos, que cada bromo tendrá sus 2 oxígenos, y conecto la estructura con mi oxígeno sobrante. Hay estructuras más sencillas, como por ejemplo el SO2. Cuando yo tengo el SO2, voy acá a dibujarlo. Yo aquí digo directamente, hay un azufre y hay 2 oxígenos. Entonces aquí la estructura es más sencilla. Alguien una vez me preguntaba si podían balancearse ellos. Es posible hacer ese arreglo.
En particular, eso va a suceder cuando yo tenga los OH de por medio, que son los hidróxidos. Ya vamos a ver ese tipo de estructura. Pero por ahora lo que tiene que usted saber identificar es que hay dos tipos de fórmula. La condensada y la desarrollada y estructurada. Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Vamos a hacer la foto de la clase. Máster, ¿y no podría ser un ejemplo con el hidrógeno? El que tiene un solo enlace, Ah, con el OH. para ver cómo sería ahí. H4. Esta es mi fórmula. Sí, Master, por favor, ayúdanos con otro ejemplo para poder entender. Por ejemplo, esta es la fórmula condensada. H4, P2 o 7. Entonces siempre voy a empezar con el elemento central, que en este caso es el fósforo. Y voy a trabajar con 2, porque eso le quita la fórmula condensada. ¿Qué más tengo yo? Tengo 4 hidrógenos. 4 hidrógeno y pentoxígeno. A ver, un momento, hay que ir ordenando de poco en poco. Tengo 4 hidrógenos. Entonces, ¿qué va a suceder? 2 hidrógenos se quedan con fósforo y 2 hidrógenos se quedan con el otro fósforo. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Pero este es un compuesto que tiene la combinación de oxígeno con hidrógeno. Mucho ojo. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que haber obligadamente 4 oxígenos para estos 4 hidrógenos. Entonces ellos siempre lo van a acompañar. 1, 2, 3, 4. Y van a quedar 3 oxígenos sueltos. 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo se trabaja ahí? El oxígeno tiene siempre 2 enlaces. Entonces, uno lo va a compartir con el hidrógeno y otro lo compartirá con el fósforo. Lo mismo sucede con este. Uno con el hidrógeno y otro con el fósforo. Lo mismo acá. Uno con el oxígeno y otro con el fósforo. Quedan estos oxígenos. Los 3 restantes. Uno directamente se queda con el fósforo. Entonces, este que está aquí va a ser el puente de toda esa estructura, porque va a compartir un enlace con un fósforo y otro enlace con otro fósforo. Puedo hacerlo así, como también puedo hacerlo uniendo estos OH. Pero ya eso resulta menos lógico que hacer este tipo de estructura. Y ahí ya queda saturado, como dice.
completo. Ya está completo, así es. Miss, una consulta. ¿Por qué de oxígeno a fósforo no va enlace doble, sino solamente un enlace? Como del Del oxígeno, o sea, hidrógeno ya va un enlace, de ahí oxígeno al fósforo, ¿por qué solamente va uno? ¿por qué? Porque recuerden que este compuesto es un ogácido. Eso es este compuesto. Y siendo un ácido pirofosfórico, esta estructura tiene que compartir el enlace. Y por ese motivo es que va uno. Es compartido. O sea, quiere decir que un enlace va hacia fósforo y otro enlace va hacia hidrógeno. Así sería. Claro, así es, sí. Sí. Uno va al hidrógeno y otro va al fósforo. Uno va al hidrógeno y otro va al fósforo. Sí. Por favor, enciendan la cámara para poder hacer la foto del curso. Abran las cámaras, por favor. Para hacer la foto de Montserrat Rodríguez no tiene abierta la cámara. Miss, y recuerda también que creo que el carbón tiene 4 enlaces también, ¿verdad? A ver, no es que tiene, es Eh, el resultado de la formulación. Eso es lo que recién, recién ahorita estoy recordando los temas. no, ahorita olvídense. Simplemente yo voy a irles explicando cómo se forma cada compuesto. En este instante lo que estoy hablando es la generalidad de cómo nombrarlos y qué tipo de fórmulas hay. Eso es todo. La tarea que sí va a quedar es que ustedes revisen las familias, la primera familia, la segunda familia, tanto los metales como los metales y su valencia. Eso quedará como tarea.
Bien, las personas que han estado conectadas el día de hoy son 30. Ellen Argüello, Marilena Bajaña, Samuel Vaque, Bianca Cedeño, Billy Larrea, Nicole Cortés, Cristian del Rosario, Nayeli Dueñas, Jofre Duque, Emily Cañas, Gloria Castillo, Brittany Góngora, Carolina Gutiérrez, Emerson Aro, Isabel Menéndez, Yolanda Jara, Kenia Jiménez, John Cabrera, Kelly Parrales, Jocelyn Marcillo, Jennifer Merino, Angie Millán, Iván Montalvo, Nayeli Murillo, Nadia Ordóñez, Valero Villasagua, Ricardo Viejo, Samuel Durango, Isaac Santa Cruz y Andrea Tomalá. Bien, hasta aquí dejamos la grabación. Muchísimas gracias. Disculpe, es que Montserrat sí estuvo en clase, sino es que tiene fallas de internet. Bueno, en realidad quien vi que llegó muy tarde fue a otra persona, a del Rosario Cristian. A él es que vi que llegó muy tarde. No, ¿se acuerda que usted antes dijo que Montserrat tenía la cámara apagada? Ella sí estaba en clase. Ah, bueno, ya no importa. Bueno, en todo caso, nos vemos la siguiente semana. Por favor, hagan las tareas y revisen ese PDF, ¿no? Vean el PDF que está colgado en el campus virtual. La clase como tal quedará colgada en el canal de YouTube. Bien, dejamos hasta aquí la conexión. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Gracias, Master. Gracias, Master. Cuídese. Igualmente, gracias.